¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo están? Reciban mi cordial saludo. En esta oportunidad vamos a hablar de biología, jóvenes. Bueno, también vamos a comentar acerca del el mensaje bíblico de hoy. Nos dice, pero fiel es el Señor quien os fortalecerá y protegerá del maligno. Segunda de Tesalonicenses 3.3, ¿no? Bueno, entonces sabemos que nuestro Padre Celestial es el ser más fiel, ¿no? Y nosotros debemos también ser fiel, ¿no? Con nuestro semejante, ¿no? Con nuestros principios, ¿no? Ser fiel con los mandamientos que nos da Dios, ¿no, jóvenes? Y así ser hombres llenos de fe, de esperanza, hombres llenos de amor hacia nuestro Padre Celestial y vivir de una forma tranquila, de vivir en paz, ¿no? Y poder hacer siempre lo correcto, jóvenes. Recuerda que nuestro Señor nos guarda fidelidad, ¿ya? Y esa fidelidad nos va a fortalecer, nos va a proteger del maligno. Confía mucho en nuestro Padre Celestial. Ok, jóvenes, bien, vamos a hablar en esta oportunidad de biología, jóvenes. ¿Ya? Vamos a hablar de biología. Para entender, para hablar de biología hay que definir primeramente el concepto, ¿no? Biología se define en dos, bios y logos. Bios significa vida y logos significa estudio, tratado, ¿no? Entonces, ¿qué estudia la biología? Bueno, vamos a ver. Se encarga de escribir o investigar, ¿ya? Bueno, la biología también investiga, usa el método científico, ¿no? Describe también, nos dice. ¿Qué investiga, qué describe? El origen y el funcionamiento de las estructuras vivas, ¿no? Por ejemplo, la biogénesis, ¿no? Donde nos menciona que los cuerpos, los cuerpos muertos, ¿ya? A partir de un cuerpo muerto va a tratar un cuerpo, va a surgir un cuerpo con vida, ¿no? Describiéndolo químicamente, nos dice que la vida es una reacción química, ¿no? En el cual interacciona los elementos sin carbono, o sea, elementos inertes, ¿ya? Con los elementos con carbono, o sea, elementos vivos, ¿no? ¿Estamos entendiendo? Elementos sin carbono se mezcla con elementos con carbono y sale la vida, prácticamente. Así nos menciona, ¿no? El origen y funcionamiento de las estructuras vivas. Origen, estructuras unicelulares, pluricelulares, especies, ¿no? Evoluciones, ¿no? ¿Estamos entendiendo, chicos? Por ejemplo, el origen de una abeja, ¿no? Luego dice, explicar los cambios morfológicos de los seres vivos. Bueno, sabemos que morfológicos, morfo viene de forma, ¿no? Morfológicos, o sea, explicar los cambios de forma de los seres vivos, ¿no? Por ejemplo, la forma en la cual ha evolucionado un, un mono, ¿no? Nosotros también, según la teoría evolucionista de Charles Darwin, ¿no? Hemos evolucionado del mono. El cambio de forma de un ser vivo, ¿no? Desde el vientre de la madre, ¿no? Bueno, otro tratado que se encarga es estudiar la interacción que tienen los seres vivos, la interacción que hay entre ellos, ¿no? Por ejemplo, esto se viene más que todo al hábitat, ¿no? La interacción con otras especies, la interacción en un ecosistema, ¿no? Muy bien. Describir la estructuración y la conformación de los grupos funcionales, ¿no? Describir la estructuración. Describe la estructura y la conformación de los grupos funcionales. ¿Ya? Luego dice, dilucidar los mecanismos que gobiernan la herencia, la genética, ¿no, jóvenes? Ramas de la biología. Las ramas de la biología tenemos la anatomía. Anatomía estudia la constitución estructural de los organismos, ¿no? Histología, histo viene de tejidos, ¿no? Histología viene de tejidos animales y vegetales. Citología viene de estructuras microscópicas, ¿no? Citología. Forman los organismos y estructuras microscópicas, ¿ya? Citología. Embriología estudia el desarrollo de los organismos desde el huevo hasta su perfección como individuo, ¿ya? Embriología. Luego dice fisiología. Fisiología se refiere a funciones, ¿no? Funciones del organismo, ¿listo? Las funciones que tiene el organismo, ¿no? Por ejemplo, la función de, por ejemplo, los sistemas, el sistema digestivo, ¿no? El sistema circulatorio, la función que tiene el corazón al estar conectado con los vasos, con las venas, ¿no? Con las arterias. La genética. Genética estudia los mecanismos de herencia y sus variaciones fundadas en los genes. La taxonomía, la clasificación, ¿no? Taxonomía es clasificación de los seres vivos. Semejanzas, diferencias en tipo, clase, familia, etc., ¿no? Paleontología, estudia los restos fósiles, ¿no? Restos fósiles. Ecología, hábitat, ¿no? Se refiere al hábitat, los organismos en el medio en el cual viven, ¿no? La interacción que hay
de los organismos con su medio, ¿no? Es ecología. Microbiología, observa simplemente microbios, ¿no? Nos dice así, microbios. Parasitología, estudia los organismos parásitos, ¿no? Micología, nos falta ahí, micología, estudia los hongos, ¿ya jóvenes? Muy bien, características de los seres vivos, nos dice metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Bueno, una característica principal de los seres vivos es que realiza el metabolismo, ¿ya? Los seres vivos requieren de un intercambio de materia, ¿no? Y energía, nos dice el metabolismo. Por tal motivo realizan un conjunto de reacciones con la intervención de biocatalizadores, enzimas, para mantener la vida, crecer y renovar su estructura o realizar un trabajo, ¿no? Metabolismo, hacer metabolismo, chicos, por ejemplo, los alimentos, ¿no? Los alimentos, alimentarse, ¿ya? Intercambio de materia, ¿no? El metabolismo también, más que todo, nos dice que realiza un conjunto de reacciones, ¿no? Reacciones con las que intervienen los biocatalizadores, las enzimas, ¿ya? Eso cumple, nos ayuda a mantener la vida, crecer, renovar su estructura, realizar un trabajo, ¿ya? La alimentación, por ejemplo, ¿no? Luego viene otra característica que es el movimiento, ¿no? El movimiento. Es una característica evidente en los animales, ¿no? No así en los vegetales donde existe, pero es muy lento. O sea, los vegetales, claro que se mueven, ¿no? Pero es un movimiento ya lento, ¿no? El movimiento o flujo de la materia vive en las células de las hojas vegetales, se denomina ciclosis, ¿no? Movimiento, característica de los seres vivos. La irritabilidad, ¿no? Irritabilidad es otra característica principal de los seres vivos, ¿no? Significa responder a estímulos y cambios físicos o químicos temporales en su entorno, ¿no? O sea, cómo se comporta de acuerdo a un cambio, ¿no? En su entorno. A eso se le llama irritabilidad. Características de los seres vivos. Continuando, el crecimiento, ¿no? El crecimiento es una característica de los seres vivos. Pueden aumentar de volumen, ¿ya? Mediante la incorporación de sustancias del medio que los rodea, ¿no? El ser vivo puede crecer por aumento en su número de células o en el volumen de ellas, ¿no? Miren, es interesante. El ser vivo puede crecer por aumento en su número de células o en el volumen de ellas, ¿no? Una clave acerca del crecimiento. Las células aumentan o también se hacen más grandes, ¿no? De acuerdo a ello, ¿no? La reproducción es otra característica de los seres vivos. Los seres vivos son capaces de formar nuevos seres, ¿ya? Y de esta manera conservar su especie a través del tiempo, así como también regenerar la mayoría de los tejidos del organismo, ¿ya? Luego tenemos la adaptación. A ver, la adaptación es la capacidad mediante la cual un ser vivo modifica su funcionamiento, ¿ya? Para sobrevivir al medio externo y sus cambios, ¿no? Adaptarse, ¿ya? Bueno, hablando, chicos, ahora vamos a hablar de la clasificación de la taxonomía, ¿no? La clasificación de las especies, ¿no? Introduce el concepto de especie que define como grupo de individuos semejantes que tienen antepasados comunes. Sobre la base estudiada en el siglo XVIII, el científico sueco, ¿no? Carl von Linné desarrolló un sistema de clasificación que subsiste hasta hoy en sus líneas generales. Acuérdate de Linneo, ¿no? En el siglo XIX, como resultado de los trabajos de Darwin, se inicia la aplicación de un principio unificador de la clasificación de las especies. Su variedad, sus relaciones se enfocan bajo la perspectiva del proceso evolutivo, ¿ya? Entonces la taxonomía más que todo se refiere a la clasificación, ¿no? La clasificación, las relaciones que ha tenido esta especie, ¿no? Estamos entendiendo de ello, ¿no, jóvenes? Muy bien, vamos a ver ahora las ramas de la biología, ¿ya? La biología tiene muchas ramas de estudio, ¿ya? Se divide en otras ciencias, hay un montón de ramas de la biología. Las ramas que nacen de la biología son ciencias auxiliares y se agrupan según la materia estudiada, nos dice, ¿no? Y de acuerdo con el ser vivo. O sea, ya esto es de acuerdo a los niveles de organización que tiene el ser vivo, ¿no? Luego dice, según la materia estudiada, de acuerdo con las propiedades de la materia estudiada, ¿no? Vamos a ver. De acuerdo a las propiedades de la materia estudiada. Ojo, de acuerdo a las propiedades de la materia estudiada. Encontramos la rama más general de la biología que la vamos a mencionar. La morfología. La morfología ya sabemos que es forma, ¿no? Estudia la forma de los seres vivos, ¿no? Las estructuras. La fisiología, el funcionamiento, ¿no? Genética, ¿no? La herencia genética. La evolución, estudia el proceso que transforma los seres vivos, ¿no? Taxonomía, de la clasificación de los seres vivos. Ecología, el hábitat, el medio, ¿no? Que tienen los seres vivos entre ellos, ¿no? De acuerdo al tipo de organismo, ¿ya? Tenemos la clasificación siguiente.
microbiología, botánica y zoología. Microbiología, estudia los microorganismos. ¿Ya? Estos seres vivos son solo visibles con el uso del microscopio. Son seres pues pequeños, ¿no? Dentro de la microbiología está la bacteriología, estudia bacterias, micología, estudia hongos, virología, virus, protozoología, estudia los protozoarios, ¿no? Botánica estudia las plantas, sabemos, ¿no? La ficología refiere a algas, briología, musgos, ¿no? Y las hepáticas, ¿no? Dice, teriodología se encarga de los helechos, los licopodios y las colas de caballo. Carpología se encarga del estudio del fruto. ¿Ya? Carpología estudia los frutos. Y palinología estudia los granos de polen. ¿Ya? Esas son las ramas de la botánica, ¿no? Bueno, hablemos de otro. La zoología. Zoología estudia animales y se subdivide en otros campos como helmintología, estudia los gusanos, ¿ya? Acuérdate del gusanos, insectos, ¿ya? Entomología e insectos. Malacología, moluscos. Ictiología, peces. Anfibiología, los anfibios, ¿no? Las ranas, los sapos, ¿no? Herpetología, los reptiles, ¿ya? Los reptiles. Ornitología, los reptiles, por ejemplo, los lagartos, las serpientes, ¿no? Ornitología, las aves. Mastozoología, los mamíferos. De acuerdo al nivel en el que se estudia la materia viva, tomando en cuenta los niveles de organización de los seres vivos, tenemos la biología molecular. Ya estudia principalmente la estructura, expresión, regulación del gen. Biología molecular estudia la estructura y regulación del gen. La biología celular estudia la célula, ¿no? Histología, ya sabemos que eso es tejidos. Organología estudia los órganos. Y biología de los organismos estudia los individuos, ¿ya? Unicelulares como pluricelulares. La célula, ¿no? Es la unidad. Sabemos que la célula es el organismo más, como te digo, es la unidad fundamental de la materia. Dice la célula, el conjunto de varias células va a ser un tejido, ¿ya? El tejido, cuando se agrupa, se hace más complejo, se genera el órgano. Luego el órgano, ¿ya? Va a cumplir un sistema, y de un sistema se genera un organismo, ¿ya? Ya, jóvenes, ahí estamos viendo la estructura, ¿no? Luego, padres de la biología. Bueno, tenemos los representativos, que serían los siguientes. La taxonomía está, el padre de la taxonomía es Linneo, ¿ya? Por la clasificación que ha desarrollado. Lo vamos a estudiar después. El padre de la biología es Aristóteles, ¿ya? Padre de la biología es Aristóteles. El padre de la microbiología es Louis Pasteur, ¿no? Sabemos que el forjador de los alimentos pasteurizados. Luego, el padre de la evolución es Charles Darwin, ¿ya? Darwin es el padre de la evolución, ¿ya? Y de la genética sabemos que es Gregory Mendel, ¿no? Mendel, el padre de la genética. Ya, jóvenes, vamos a quedar ahí. Muchas gracias por su atención y bueno, espero se haya comprendido el tema y podamos investigarlo un poco más. Ya, jóvenes, cuídense mucho, hasta la siguiente oportunidad.